Buen día, estimados habitantes del mausoleo. Aquí su Fearly Poke regresando como sea y como se pueda. Pues está cagado, no puede regresar con todas las de la ley, pero ¿qué se puede hacer? Pues para mi regreso debía realizar un cambio estético que habrán notado está a medias, ya que el off topic de los fumos es el último video del canal en el que verán el logo original. Ya que para lograr metas más grandes y evitar que manipulación y engaño perjudiquen los magnos objetivos, cambiamos el logo de nuestra comunidad a algo mucho más basado, por lo que eso hecho ya está. Sin embargo, asimismo se tenía y se tiene como prioridad y meta el abandono del uso de la foto de perfil para ser reemplazada totalmente por un avatar. Pero al ser el dibujo tan complejo, como pueden ver, eso no se ha realizado. Sin embargo, asimismo aseguro que este es el último video en donde verán a la Momiji con su as Albertosaurus. Eso solo en lo estético, porque hay más cambios. Por ejemplo, de un tiempo para acá Discord ha sido contenido en cuarentena por culpa de que un par de ex miembros abrazaron la adoración a Lucifer y provocaron cagada varia, lo que obligó a cerrar el acceso al mausoleo de Discord. Pero no solo eso, sino que también parece haber sido reemplazado con Throne. Nuevo contenido viene el mausoleo, y algo de este nuevo contenido son reviews de figuras. Y sí, tengo cosas para reseñar. El problema es que estas solo cubren un par de sectores específicos de tanto la comunidad elitista como la cristiana. Y no son muy llamativos para audiencias generales en comparación a las gemas del elitismo coleccionista. Por lo que, para incentivar el apoyo al canal, quiero permitirle a la gente de nuestra comunidad que por el motivo que sea no tendrá una figura de algo que le guste, pero quiere que un ejemplar de la misma esté en buenas manos, la chance de que su deseo pueda ser realidad y que pueda una figura de algo que le guste estar en buenas manos. La neta, si quieren pueden donar de una vez, háganlo. No hay nada mejor que poder ir adelantando contenido, pero les digo de una vez que tengo que explicar muchas cosas sobre el Throne y cómo funcionan, que no haré ahora, porque debo concentrarme en otro contenido primero. Cuando esté próximo a lanzar mi primera reseña de figuras será cuando haga las explicaciones pertinentes sobre el Throne y cómo funciona. Para las reseñas de figuras, porque como podrán ver, también está hecho con el fin de donar para proyectos magnos. Por lo que eso, tendrán reseñas de figuras en el mausoleo y podrán a su vez ayudar al mismo con otras locuras. Pasando a otro tema, pese a que no me guste la idea, el regreso del mausoleo no será el indicado del todo. Pues en el decadente estado en el que se encuentra la comunidad elitista de habla hispana, se suponía que tendría que regresar primero que nada a recordarles todos los valores que se supone profesamos, pero no. Por culpa de lo que siempre me ha tenido inactivo, me toca primero cubrir un evento deportivo lo más pronto posible. Y para colmo, no van a ser meras videoreacciones y ya está. Pues contrario al propio organizador del torneo que voy a cubrir, pretendo hacer que este mismo se vea como un evento deportivo real, con edición y todo. Por lo que sí, el siguiente video a este va a ser hablando sobre los participantes del evento en cuestión. Además de que por varios meses va a haber mucho contenido de la franquicia relacionada a este torneo. No tan chocante, porque los más magnos fans veían venir que esta misma tendría espacio en el mausoleo. Vamos, que literalmente está presente en el tráiler. Finalmente, y como parte de la expansión del mausoleo y de los proyectos y metas, el mausoleo tendrá no solo subtitulaje al alemán y al japonés gracias a un amigo que tengo, sino que además presencia en YouTube Shorts, Instagram y TikTok. Nuestra expansión será de leyenda y lo que pretendo hacer lo cambiará todo. Como sea, esto es todo. Lamento si debía explicar algo mejor fuera de las reviews de figuras, porque eso tendrá su explicación completa en otro momento. Por ahora, solo pido que sí, apoyen al mausoleo con likes y sobre todo difusión. Eventualmente verán los Instagram y TikTok del mausoleo en el enlace árbol en la descripción. Sin más que decir, nos vemos muy pronto en otra audiencia magna y que Dios les bendiga a todos. Chao, chao.